Hola, mi nombre es David Perdomo y estamos en el tutorial de manejo de Joomla con un proyecto real. Bueno, en el capítulo pasado miramos entonces la configuración global. En caso de que no lo tengas, aquí pondré el link para que mires el video anterior, que era este icono donde podríamos modificar y configurar la información básica de nuestro sistema. Antes de continuar detalladamente con elementos, algunos elementos son avanzados y quizá poco se utilicen. Vamos entonces a comenzar publicando o creando el esquema de navegación de nuestra página para que podamos entender mejor cómo funciona. Entonces la página que vamos a montar es esta que tengo en pantalla. Este es el diseño final al que vamos a llegar. Entonces para ello vamos a construir dos menús. Vamos a construir un menú con los productos o los programas que corresponden a esta zona de acá, y vamos a crear el menú superior, ¿vale? Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que tener claro es el tipo de categorías que vamos a hacer, o el tipo de diagramación. Para nuestro caso voy a coger la parte principal, que serían paellas, parrilla, catering y restaurante, y a cada una de ellas voy a hacer una categoría. Podría ser un artículo, ya les voy a mostrar la diferencia entre artículo y categoría, pero en este caso voy a utilizar categoría. Entonces, para hacerlo, desde el panel de control encontramos algo que se llama gestor de categorías, o desde el menú contenido igual encontramos gestor de categorías. Desde aquí tenemos unos accesos directos a añadir una nueva categoría. Vamos entonces a decirle gestor de categorías. El sistema trae una categoría que es sin categoría, y en la parte superior derecha vamos a encontrar nuestros botones de control. Estos botones funcionan pues en casi todos los elementos que ingresemos. ¿Cuál es la diferencia entre categorías y artículos? Pues son anidados. Aquí tenemos el artículo y aquí tenemos la categoría. Una categoría hace parte de un bloque macro. Por ejemplo, una categoría se puede llamar noticias. Lo hablo de esta manera, aunque no lo vamos a utilizar, es porque es más fácil de entenderlo si lo pensamos como si fuera una revista. Entonces, cada una de las noticias o cada uno de esos ítems que va a tener la categoría noticias serían los artículos. Entonces, creamos artículos que hagan parte de una categoría. Aunque en la versión 2.5 tenemos la opción de Joomla. Los que de pronto conocían Joomla 1.5 o la versión 1 específicamente, siempre debía un artículo pertenecer a una sección, que antes existían las secciones, y luego pertenecer a una categoría. En las versiones 1.5 hacia atrás de este sistema no se podía tener sino dos niveles de navegación. Entonces, si necesitamos un tercer nivel, tendríamos que hacer unos artículos eh, simples, que sí, así se llamaban, que eran artículos que no tenían categoría ni secciones, porque de resto tenían que pertenecer pues a algún elemento en particular. En este caso, pues vamos a crear, como les decía, la, eh, la categoría. Vamos a crear paellas. Entonces vamos a darle clic al botón de nuevo. De esta manera vamos a crear una nueva categoría. Podemos hacerlo también directamente desde gestor de categoría y añadir nueva categoría. Entonces nos aparecen unos formularios. Aquí encontramos pues cómo se ve internamente el artículo. Para ello vamos a colocarle como título. Entonces hemos dicho que el título era paellas. Eh, ¿Y por qué vamos a colocarlo como categoría? Porque pienso colocar cada paella, es decir, cada receta, como un artículo independiente. Entonces vamos a poner después una foto y una descripción de la paella. El alias es muy útil para el posicionamiento. Es un texto que podemos colocar para la dirección amigable para que no se vea. Vamos a ver si de pronto por acá podemos ingresar. Aquí aparece index, component, user, ¿sí? Entonces, en vez de ubicar esta ruta, que es poco amigable, podríamos colocar aquí en el alias un título diferente que podría verse entonces en nuestra página de internet. Entonces lo podemos utilizar. En caso de que lo dejemos en blanco, por defecto el sistema va a tomar el título. Entonces, si el título es paellas, el alias inmediatamente se convertiría en ese título. El padre es en el caso de tener varias categorías.
para poder hacer la ramificación. Si volvemos al periódico, tenemos una sección llamada noticias, podríamos tener una sección llamada deportivas que haga parte de noticias. Y en deportivas podríamos tener una sección llamada baloncesto y otra sección llamada fútbol. Entonces, la categoría fútbol pertenecería a la categoría deportiva, que a su vez pertenecería a la categoría noticias. Es decir, podemos hacer una ramificación con los niveles que así necesitemos. Como es de primer nivel, entonces no le vamos a colocar padre. El estado podemos tenerla publicada, despublicada, archivado, eliminar. Es decir, podemos crearla por defecto publicada o no. Ya vamos a mirar cómo podemos controlar también ese estado de cada elemento. Y los accesos, tenemos entonces por defecto tres niveles de acceso que vienen desde que se comenzó las primeras versiones del sistema, solo que en esta versión, como les mencionaba en otro capítulo, ya se pueden hacer niveles y accesos adicionales. Por el momento entonces tenemos público, que es lo que vería cualquier persona cuando visite nuestra página de internet. Registrado es lo que verían los usuarios que se logueen a través de este formulario, o pues del formulario que finalmente implementemos. eh, y especial, y especial es para los usuarios administrativos o los superadministradores, que es para que lo vean únicamente las personas que tienen privilegios administrativos altos. Entonces, si le damos estado especial, solamente lo veríamos en este caso nosotros, que es el único usuario que hasta el momento hemos creado. Pero como es categoría pública, entonces vamos a crearla como categoría pública. En la parte inferior entonces tenemos un editor de texto, es un editor básico, es el editor por defecto con el que viene el sistema, pues que nos permite crear unos estilos en negrilla, hacer una tabulación. Si tuviéramos algunos estilos pues mayores creados, nos los tomaría aquí, pero son los estilos básicos que trae HTML, un sistema de viñetas y un sistema de imagen, pero este sistema de imagen son sistemas muy básicos. Acá, por ejemplo, para insertar una imagen necesitamos conocer la dirección de esa imagen. Entonces vamos a mirar cómo podríamos utilizar este formulario, pero más adelante vamos a instalar unos editores que se pueden conseguir que son mucho más amigables. Entonces vamos a tener la categoría paellas. Encontramos también una opción de publicación donde está la opción de quién lo creó, unas opciones básicas, si tuviéramos unos diseños alternativos a partir de la plantilla, los podríamos seleccionar aquí. Si quisiéramos que la categoría tuviera una imagen por defecto, entonces podríamos seleccionarla, subirla, supongamos que vamos a seleccionar esta imagen de Joomla como imagen de categoría, y podemos por cada categoría colocarnos metadatos y una descripción. Entonces es muy útil a nivel de posicionamiento. Vamos a darle guardar y cerrar. Y acá vemos que ya tenemos una segunda categoría llamada paellas. Entonces vamos a empezar a crear las categorías que necesitamos por cada una de las secciones. Bueno, acabo de crear las categorías que tenía nuestro diseño. Aquí tenemos paellas, parrillas, catering, restaurante y los servicios, que son las categorías que voy a manejar en nuestro sitio. Si nos venimos para la página y la recargamos, vamos a encontrar que pues no se ha modificado nada. Simplemente hemos empezado a crear una estructura por la parte trasera para empezar a ordenar nuestros archivos. Como les decía, en la parte superior vamos a tener los elementos de control. Es muy importante que siempre los manejemos. Entonces con el botón de nuevo vamos a abrir un nuevo artículo, categoría o usuario o cualquier elemento que pues, que tengamos en el momento abierto. En este caso, como estoy en categorías, pues sería una nueva categoría. Si seleccionamos un elemento cualquiera y le damos a editar, vamos a poder ingresar a modificarlo. Es una de las opciones que tenemos. eh, Hay otra opción que es directamente en el título, ya la vamos a mirar. Y en esta parte, una vez estemos adentro, encontramos esta información, donde tenemos el botón de aplicar que nos permite guardar. Y aquí vimos que guardó y nos deja seguir editando donde estábamos, guardar y cerrar, que nos devuelve a donde estábamos anteriormente, el listado, pues nos guarda la información y nos devuelve. Voy a volver a ingresar nuevamente. Guardar y nuevo nos guarda y nos abre un nuevo formulario. Entonces ahí tenemos un nuevo formulario y el último botón
que sería guardar como copia, es si queremos duplicar ese artículo para continuar o hacer otro artículo parecido haciéndole la modificación. Simplemente lo presionamos, él nos crea paellas 2, que sería una copia. Miren que aquí el alias nos coloca el mismo alias del título, yo lo voy a eliminar y le voy a colocar un título llamado noticias. Voy a crear una categoría llamada noticias. Si no quisiera guardar la información, le doy cerrar, él simplemente guarda sin hacer ningún tipo de cambio ni de guardado. Cuando modificamos o nos equivocamos, entonces podemos cerrar, o cuando abrimos el elemento que no era por equivocación, entonces lo cerramos de aquí. Recuerden que no se deben utilizar los comandos del navegador de atrás o adelante, porque podemos dejar los artículos abiertos y posteriormente podrían volverse en un problema para una persona que quisiera entrar a modificar. Entonces aquí tenemos nuestras categorías completas, y ahora lo que vamos a empezar es a generar los artículos. Entonces puedo ingresar directamente desde este acceso rápido, puedo hacerlo desde añadir un nuevo artículo directamente en el panel principal, o desde el sistema de gestión de artículos que los encontramos ahí, o en el menú de contenido, gestor de artículos. Entonces vamos a llegar y encontramos que no tenemos aún artículos creados. Lo que voy a hacer en este momento entonces es crear mi primer artículo. Igual que en las categorías, le damos clic al botón de nuevo. En este formulario cambia un poco la información que tenemos. Ahora tenemos el título. Vamos a suponer que vamos a colocar como título quiénes somos. En alias, como les decía, pues lo podemos dejar en blanco o colocar un título que tenga algunas palabras claves. La categoría, entonces vamos a seleccionar la categoría a la que pertenece. Si por ejemplo ese artículo no tiene categoría porque es un artículo único, entonces podemos decirle que sea sin categoría, que esté publicado para que lo vamos viendo, que sea de acceso público, y podemos escribir la información corporativa. Adicional a la otra información, tenemos unas opciones de publicación donde podemos colocar o seleccionar un usuario. Si tuviéramos varios usuarios, solamente estamos nosotros, pero si quisiéramos, por ejemplo, publicar una información a nombre de otro, le damos seleccionar, buscamos el usuario o escribimos aquí un alias del usuario. Entonces, por ejemplo, alias David Perdomo, porque es posible habilitar este tipo de información. Toda esta información se puede habilitar de manera visible, muy útil cuando estamos creando entradas de noticias o blogs para que sepamos quién las escribe, o artículos de opinión. La fecha de creación y de inicio de publicación, él las crea por defecto si no las anexamos, pero yo puedo decir que esto debe haberse creado la semana pasada, entonces escojo una nueva fecha, o quiero que se publique, esta es la fecha de hoy, entonces quiero que se publique el 24. Yo podría desde ya programar una próxima publicación, por ejemplo, una fiesta, una promoción, unas felicitaciones o un servicio programado, un mantenimiento. Yo puedo programar una noticia, por ejemplo, el Día de la Madre, entonces puedo desde ya programar el Día de la Madre para que se publique un artículo sin que yo esté pendiente. Y de igual manera, digamos que puedo programar un fin de publicación. Entonces yo tengo una promoción que va a durar 10 días. Al día 11 yo quiero que se quite o que se desaparezca. Entonces voy a colocar una fecha de que termine la publicación. Y efectivamente, cuando está el sistema publicado y llega a dicha fecha, pues el artículo va a dejar de mostrarse. Entonces puedo dejar estos valores en blanco si quiero que siempre se mantenga y nunca se borre. Primero le coloco fecha y por defecto él va a colocar la información actual. Tengo otras opciones de artículo, que es a la hora de visualización dentro de la página, pues que vamos a mirar más adelante para que miremos cómo se comporta. Simplemente es leer y podemos ir prendiendo o apagando. Cuando dice usar global es la configuración general, que ya les voy a mostrar por dónde se configura. Sí o no es una configuración directa que aplica cada uno de los artículos. Si tuviéramos eh, otras opciones del artículo como plantillas y demás, entonces podemos ir apagando y configurando pues cada una de ellas, que queremos que haga la introducción, una imagen para el artículo. Pues tenemos muchas opciones de publicación, que algo muy rico de esta versión es que nos permite
crear una imagen del artículo. Cuando inicia el artículo podemos seleccionar una imagen y cuando la gente lo está leyendo con un leer más podemos seleccionar otra imagen más grande. En un momento pues vamos a empezar a subir esas imágenes. Y al igual que las categorías tenemos unas opciones de metadatos donde podemos hacer una descripción para el artículo en particular, unas palabras claves que nos ayuden a posicionar nuestro sitio web. En la parte inferior tenemos la posibilidad de insertar una imagen, entonces podemos seleccionar una imagen e insertar, él nos la va colocando pues de manera gráfica en el código, y si fuera un artículo que quisiéramos que se leyera más, entonces podemos de alguna manera darle salto de página, perdón, leer más, él nos coloca una línea y con esa línea él simplemente muestra la introducción y aparece un texto de leer más para mostrarnos el resto del artículo. Voy a decirle aplicar para que nos guarde. Voy a recargar la página principal y aún no vemos nada visible. Ese artículo pues no tiene categoría, entonces no hemos definido dónde queremos que se vea. Si quisiéramos que se vea en la página principal, en la página de inicio, aquí hay un elemento que se llama destacado. Si yo habilito y le digo que sí, que queremos que sea destacado, él va a aparecer en la página de inicio. Acá vemos la información de la página de inicio. Entonces vemos el texto, vemos el leer más, vemos el David Perdomo que habíamos colocado como alias, tenemos la fecha de publicación, tenemos unos iconos de impresión, voy a decirle que leer más. Cuando abrimos leer más ya aparece el título completo, aquí vemos ya el resto de información que habíamos metido. Las opciones de configuración que les decía entonces son estas. Si yo por ejemplo quiero que me muestre los iconos como que me oculte los iconos, voy a ir aplicando de a uno, aplicar. Estos iconos hacen referencia a estos iconos de la derecha. Entonces voy a darle clic, ya no están los iconos, sino que está el texto, imprimir, enviar a email, después podemos darles estilo. Pero si quiero que no aparezca ninguno, entonces le digo que el icono de imprimir me lo oculte, que el icono de email me lo oculte, que el mostrar la votación me lo oculte, que cuántas veces se ha mostrado me lo oculte. Vamos a ir viendo cómo se comporta. Aquí entonces vamos a ocultar esto y el número de visitas creo que también lo oculté, efectivamente, ya no se va a ver. Si quiero que me muestre el autor o no, entonces lo puedo ocultar. Y la fecha de creación ocultar. Aplicar, recargar, pues ahí vemos que aparece, quitamos el autor, entonces quitamos la fecha de creación, pero ahora quiero que tampoco me muestre la de publicación ni la de modificación. Y por aquí dice mostrar categoría, entonces vamos a ocultarla, que sería esta aquí, categoría sin categoría, y vamos a darle a aplicar. Si recargamos, entonces vemos que podemos controlar la información. Aquí el título, por ejemplo, está enlazable. También podemos decirle que si enlazar títulos, pues digámosle que no se vuelva un link. Vamos a recargar y vemos que cambió el color porque ya no es un hipervínculo. Entonces esto se puede hacer de manera independiente por cada artículo. Si quisiéramos que eso aplique para todas las páginas, entonces vamos a encontrar algo que se llama opciones aquí en la parte derecha, donde de una vez yo le puedo decir que los títulos no sean enlazados, que el autor no se muestre, que la fecha de publicación no se muestre, que los iconos no se muestre ningún icono, que es exactamente lo que hicimos, que no se muestren los impactos, y lo guardo. Cuando creo un nuevo artículo, vamos a crear un nuevo artículo, el por defecto en las opciones de artículo aparece usar global. El global es esa configuración que acabamos de dar, entonces ya no se vería nada, no tendríamos que estar modificando artículo por artículo, sino que directamente él va a, a tomar esa configuración. ¿Cómo leemos esta tabla? Entonces vamos a ver que este es el título. Si le damos directamente entramos a editarlo. El estatus es publicado o no. Voy a decirle que apagar. Nos cambia el icono. Si le doy recargar nos va a decir que 404 artículo no encontrado. Porque efectivamente el artículo
que teníamos pues ya no se llama como así lo habíamos planeado. Voy a entrar a modificar el alias, quienes somos, información corporativa. Voy a guardar el alias, voy a recargar la página, entonces vamos al inicio y vamos a decirle leer más. Entonces aquí vemos que nos cambió el alias, dice quiénes somos, información corporativa, nos va a colocar esa información dentro de nuestra URL. Eso va a ayudar, la página se sigue llamando quiénes somos, el título que visualizamos es quiénes somos, que ese título equivale a este título que le pusimos acá, quiénes somos nosotros, por ejemplo. Si lo recargamos, entonces encontramos quiénes somos nosotros. Como vemos, es editable en tiempo real. Tenemos el alias, guardar y cerrar. Destacado es que queremos que se vea en la página de inicio. No, si yo lo apago y me voy a la página de inicio, que es lo que tenemos publicado, pues va a estar en ese momento en blanco porque no hay ningún elemento publicado en la página de inicio, la categoría a la que pertenece. Si hubieran varios elementos en esa misma categoría, podría darles un orden, el nivel de acceso, quién lo creó, cuándo se creó, cuántas veces se ha visto el artículo, en qué idioma se va a ver. Joomla 2.5 permite crear módulos, componentes y artículos por idiomas, y un identificador que podría llegar a ser útil en algún momento determinado. Por lo general no se utiliza, pero en ocasiones necesitamos saber cuál es el artículo más reciente o enlazarlo con alguna aplicación que pide el ID. Entonces este es un identificador único que el sistema nos va creando a medida que vamos mirando. Si vamos a ver las categorías, encontramos menos información, pero también se comporta de la misma manera. Aquí vemos que sí se pueden ordenar. Si yo quisiera ordenar y cambiar que servicios esté antes de restaurante, pues le doy clic hacia arriba y ya subió un nivel. Aquí vemos los identificadores o los IDs con los que quedó cada uno de estos elementos. Bueno, para no alargar más este video, entonces vamos a dejar por acá la creación de artículos y categorías. Espero que ustedes estén creando su propia página, que hayan hecho el esquema y que hayan hecho la planeación para que hagamos el ejercicio en conjunto. Ya saben que me pueden hacer preguntas a @davidperdomo o aquí a través del canal en la parte de comentarios para que hagamos un video resolviendo las inquietudes que pudieran quedar.